Antonella, bien, gracias por venir. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, creo que vamos a hablar un poco de la justicia. Ok, llévame. Me dijiste que trabajas en tribunales. Sí. Empecemos por ahí, como cuál ha sido tu experiencia ahí o qué pensaste que iba a hacer y qué terminó siendo. ¿En qué puesto estás? Contame un poco de eso. Bueno, mi experiencia es bastante corta porque tengo una antigüedad de tan solo 3 años. De hecho, en este momento me encuentro contratada por el Poder Judicial, más no en carácter de permanente, que es lo que dentro de tribunales en la provincia de Córdoba se llama estar en planta permanente. Si bien estoy cerca de llegar a ese carácter, hoy por hoy estoy contratada. Significa que cada 6 meses me renuevan el contrato, siempre y cuando el Poder Judicial siga necesitando la vacante y mi trabajo y mi labor, y así sucesivamente hasta que en algún momento quede efectiva. ¿Hay un plazo? Como, no sé cómo es acá en Argentina, pero cuando yo viví 5 años en Dinamarca, después de 3 meses de estar en periodo de prueba, como que estaba obligada la empresa a pasarte a planta permanente. ¿Hay un plazo en el cual después, no sé, si llegas a 4 años, 5 años, están obligados a contratarte? ¿O es como pueden hacerlo indefinidamente a estos de los 6 meses hasta que deciden pasarte a planta permanente? ¿Cómo es? Hay un plazo máximo que no está estipulado por ley, pero sí es una cuestión jurisprudencial. Se le dice que es a través de los casos, para ponerlo en palabras criollas. Se ha establecido un tope máximo de 5 años, y si vos ejerciste o trabajas para el Poder Judicial hasta los 5 años y aún no estás efectiva, no estás en planta permanente, sí tiene la obligación el Poder Judicial de hacerte efectivo y pasarte a planta. Mientras tanto, sí, creo que corresponde advertir que nosotros no nos regimos por la ley de contrato de trabajo. Y cuando digo nosotros me refiero a los empleados públicos. Los empleados públicos se rigen por una ley especial del empleado público. Entonces no se nos aplica todo lo que es el periodo de prueba y demás, que todos conocemos en el sector privado. Sí, por ahora eso significa que si nosotros no se nos renueva el contrato después de un periodo de 6 meses, no tiene el deber el Poder Judicial de indemnizarme por mi labor de ninguna manera. Simplemente se considera una causal justificatoria para no renovarme el contrato que el sistema no necesite más de mis servicios. Siempre esto es así hasta tanto yo siga siendo una contratada o trabaje en carácter de contratada y no me pasen a planta permanente. Una vez que me pasan a planta permanente, que como te contaba, es hasta el máximo de 5 años que puedo estar en carácter de contratada, cuando te pasan a planta permanente ya sí es necesario como causal para despedirte que tengas un mal desempeño en el cargo. Un mal desempeño, la comisión de algún delito doloso, que son aquellos delitos que uno los hace con la intención. Estoy simplificando un montón para hablarlo en criollo, por decirte, pero en general esas son las principales dos causas. O sea, que cometas algún delito doloso, es decir, con la intención de hacerlo, o que tengas un mal desempeño en el cargo. Déjame ver si lo agarré. Entonces, esas son las dos causas por las cuales te pueden despedir antes de que se termine el contrato de 6 meses, que es como un contrato provisional, diría. ¿Está bien usada la palabra? No, no, no. Estas dos causas son las dos causas por las que te pueden despedir una vez que ya sos efectivo. Una vez que ya pasaste planta, es decir, por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida o te despiden por mal desempeño, por la comisión de un delito o porque vos renunciaste. Antes de que te pasen efectivo y que estés en carácter de contratado, pueden prescindir de tus servicios sin invocar causal alguna, simplemente por esa misma, que no necesitan más de tus servicios. ¿Cómo te hace sentir todo esto? Amigo? Como que me suena que no tenés muchas garantías, digamos, dentro de tu trabajo. Me parece extraño de que haya... No me parece extraño que haya dos modos en términos de el contrato, las estipulaciones del contrato laboral en el sector privado y hay otras estipulaciones en el sector público. Pero el que no haya una garantía o que sea tan largo el periodo de prueba, vamos a decir que no es periodo de prueba, son 5 años, pero Sí. me parece como incómodo, por decir una palabra. Sí, en cierta forma no tengo la certeza de que luego de que pasen estos 6 meses que estoy transitando, me van a renovar el contrato. Prácticamente me guío por las estadísticas y las probabilidades. Hoy mi estabilidad económica se basa en puras probabilidades. Y esto es así porque desde
hace décadas que el Poder Judicial, una vez que te contrata, en el curso normal y ordinario de las cosas, significa que ya no van a prescindir de tus servicios nunca más, hasta incluso que te hagas efectiva. Es decir, no conozco casos, sí por ahí un conocido de un conocido, pero yo, Antonella, no conozco ningún caso de una persona que haya sido contratada y que hayan prescindido de sus servicios y no le hayan renovado el contrato. Pero bueno, como te digo, pura probabilidad, o sea, uno festeja en el Poder Judicial siempre y cuando uno se quiera quedar ahí. Uno festeja cuando lo pasan a planta permanente porque, bueno, te da esa certeza, esa estabilidad de que vas a conservar tu empleo, que es la misma estabilidad que tiene una persona que trabaja para el sector privado luego de superado el periodo de prueba. ¿Qué es cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto es el periodo de prueba estándar en el sector privado? Y hoy por hoy son 6 meses. Hoy eso está alargado por el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Se ha extendido el plazo. Antes la ley de contrato de trabajo lo establecía en 3 meses, ahora se ha extendido a 6. En el sector privado son 6 meses de periodo de prueba. ¿Esa es la nueva reforma laboral que acaba de salir o que estaba por salir? Como no estoy muy al tanto. No, este es un decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Javier Milei en el diciembre de 2023. Esto modificó, como te digo, la extensión del periodo de prueba, pero no es la reforma laboral que presentó como proyecto de ley todo el partido libertario y del Poder Ejecutivo. Este Poder Ejecutivo propicia esta reforma laboral, pero que aún no se encuentra vigente porque todavía no ha sido votada por el Congreso. Bien, bueno, incómodo. Incómodo que sea ese el caso de los periodos de prueba y de la inestabilidad económica. Déjame preguntarte sobre esto. ¿Qué pensaste que iba a ser cuando entraste al trabajo? Cuando te dijeron, che, vas a entrar a tribunales, ¿qué imagen tenías de lo que iba a ser y qué terminó siendo? Sea en acciones, en cosas que funcionan mejor de lo que pensabas o en cosas que funcionan peor de lo que pensabas. En mi caso me llevé una mejoría de expectativas, porque, bueno, antes de entrar al Poder Judicial, sí, no obstante, digamos, todos mis estudios, yo soy abogada, no me presenté, pero soy abogada, y si bien alguna cercanía tenía al Poder Judicial, porque antes de entrar al mismo, trabajaba en un estudio jurídico en el que tenía que ir cotidianamente al Poder Judicial, por el puesto que desempeñaba en el estudio, entonces lo conocía. Dejando de lado esas cosas, era una ciudadana más, soy una ciudadana más, incluso hoy que formo parte también del Poder Judicial y conozco, porque además participo de programas de servicio comunitario en el marco del Poder Judicial. Estoy inscripta tanto el año pasado como este año también en un programa de servicio comunitario que lo que intenta es acercar la justicia al ciudadano. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque quiero decir que conozco lo que piensa en general el ciudadano, el vecino de Córdoba, sobre la justicia. Porque me he dedicado, tanto el año pasado como este, a ir a los barrios y entrevistar a las distintas personas que están trabajando en los distintos puestos que voy, colegios, directores de colegios, santerías, centro de jubilados, gente de la calle, de la misma vereda, naranjitas, de todo lo que vos te imagines. Yo lo que intento es ir al barrio y relevar la opinión de la gente sobre la justicia. Y me doy con lo que yo ya advertía de antes, porque también soy ciudadana de Córdoba y de Argentina, que es una visión muy negativa de la justicia. Esta visión negativa, yo también en parte la he compartido muchos años, porque bueno, uno ve, quizá hay veces que las carencias se hacen notar más que los logros. Entonces, tengo una opinión que comparte también todas las carencias que tiene el Poder Judicial, al menos hoy voy a hablar por el Poder Judicial de Córdoba. Entonces, bueno, al hacer este relevamiento en las calles, me doy con una visión completamente negativa del Poder Judicial. Entonces yo entré al Poder Judicial partiendo desde un negativismo total. No sé si de mi parte, porque estoy como muy adentrada también en lo académico, tanto en lo académico como en lo profesional. Como te contaba ya antes, iba a tribunales, entonces quizás no era mi visión 100% negativa, pero sí tenía presente las carencias y las ausencias que tiene el mismo, o los defectos, los sesgos. Y cuando entré me di con un montón de cosas positivas que la verdad es muy difícil hacerlo notar a la gente en la calle. Sobre todo porque el ciudadano en general visibiliza mucho lo que es el derecho penal.
El derecho penal en la sociedad es aquel derecho que recrimina todo, no lo voy a, si algún abogado o algún técnico en la materia jurídica me está escuchando, sepa y tenga piedad de que estoy resumiendo muy brevemente las cosas para que trate de usar un lenguaje natural, que lo entienda aquel que no conoce el lenguaje técnico. Para que yo lo pueda entender. Bueno, o sea, como que ya estoy agarrado de la silla así para ver si te puedo seguir. Sí. Sí, por favor. Porque por ahí me escucha una persona que tiene conocimiento técnico y dice exactamente no es eso. Y bueno, no, lo sabemos, colega, pero bueno, yo quiero utilizar el lenguaje natural. Entonces, bueno, partiendo de una imagen un tanto negativa, entré al Poder Judicial y vi un montón de cosas que es difícil esclarecer en el ciudadano que lo vea. Como por ejemplo la labor en mi oficina, o sea, partiendo de mi granito de arena, en el que estoy hace tan solo 3 años, yo siento que aporto mi granito de arena al sistema, que tiene tantas fallas, que tiene tantos sesgos. Bueno, así como los tiene, también tiene muchas virtudes. Yo voy a trabajar todos los días y me desempeño en una oficina en la que puedo dar fe de cómo se trabaja. Se trabaja la totalidad del tiempo de la jornada laboral, el trabajo es abrumador muchas veces, los recursos humanos son escasos, porque el presupuesto en general estatal es escaso, porque por eso no contrata más recursos humanos. La tecnología o la inteligencia artificial aún no está preparada para reemplazar lo que son las soluciones jurídicas, lo que son las soluciones éticas jurídicas que la sociedad hoy por hoy considera óptimas para cada caso concreto. Entonces, en definitiva, no somos reemplazables, al menos desde lo jurídico, al menos por ahora. Y bueno, el recurso es escaso. Entonces, eso hace que frente a una voluminosidad de causas y de problemas y de conflictos que tiene la sociedad, porque cada vez somos más, a nivel poblacional también, bueno, genera todos estos sesgos. Sumado a la misma naturaleza del hombre, la misma naturaleza de la mujer, la misma naturaleza del ser humano en general, que, bueno, es complejo, es un ser complejo. Entonces eso claramente se traslada desde lo estatal también y desde el Poder Judicial también, porque lo ejercen ni más ni menos que seres humanos complejos. Entonces el sistema es complejo en sí. Pero yo me llevé con muchas cosas que no veía desde afuera, como por ejemplo la labor que desempeña el individuo que va ahí, trabaja toda la jornada, por decirte en criollo está al palo, porque realmente estamos al palo y bueno, uno trata de dejar la verdad todo por la persona. Y el sentido, y algo que me llevo también, que me gusta mucho del Poder Judicial, que yo no lo veía desde fuera, es el sentido de justicia que tiene la gente que está ahí adentro. Uno podrá coincidir o no podrá coincidir con una solución de un caso concreto. De hecho, en el noticiero salen todo el tiempo. En esta causa, miren lo que decidió el fiscal, miren lo que decidió el juez, porque bueno, digo estos personajes que son personajes del derecho penal, porque como te digo, el ciudadano muchas veces creo que está muy encima de lo que es el sistema judicial penal para los delincuentes de la sociedad. Pero el sistema de justicia no se agota en el derecho penal, en realidad tenemos conflictos en todos lados. Es más, uno ve un partido de fútbol y quizás si ve alguna falta que el árbitro no cobró, ya se siente molesto por dentro, porque nosotros tenemos como seres humanos un sentido de justicia muy fuerte, que se representa en todo lo que hacemos, no nomás en el derecho en sí. Y me gusta mucho este sentido de justicia, está muy marcado en el Poder Judicial porque se nota que cada persona que resuelve un caso lo hace tratando de buscar la solución más razonable, la solución más pacífica, la solución más justa. Podés estar de acuerdo o no con el resultado, pero se nota que hay una tendencia a lograr una solución satisfactoria. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste como que de entrada ya tenías una percepción negativa de cómo funcionaban las cosas. Me dijiste también de que tuviste el año pasado y este año experiencias de ir a los barrios, de ir a buscar la percepción de la gente del Poder Judicial, de ver sus preocupaciones o sus opiniones. Y de alguna manera me dijiste, esa percepción la encontraste válida, pero el hecho de trabajar ahí adentro te puede dar la contraposición o la otra cara de la moneda sobre... Son seres humanos, o sea, son personas las que trabajan ahí, porque por ahí está la idea de el sistema no funciona. 100% el sistema no funciona tan eficientemente como nos gustaría, pero al mismo tiempo es porque recae en seres humanos y en capacidades limitadas de resolver las cosas en tiempo. Si me decís como no hay suficiente gente para resolver la cantidad de casos que hay y estamos como saturados de casos, tiene sentido de que ese sea un factor. Ok.
Me interesa preguntarte como, déjame ver, también me dijiste un montón de cosas, entonces no quiero dejar nada sin responder en ese sentido. Me dijiste de que el ser humano tiene una necesidad de justicia y un sentido muy importante de la justicia. 100%. La justicia es muy importante para nosotros. De hecho, se me vino a la cabeza cuando dijiste eso, de que hicieron un par de experimentos y de pruebas con simios y cuando le dan, vamos a decir, le hacen hacer una tarea y a uno le dan una banana y al otro le dan una banana. Todo bien. Ahora, cuando a uno le dan una banana y al otro le dan un pepino, la banana siendo que tiene azúcar y siendo más preferible, el otro se vuelve estúpidamente loco, ¿me entendés? Como empieza a romper cosas y como se pone muy, muy mal y enojado. Entonces creo que eso se replica en los seres humanos cuando sienten que están siendo tratados injustamente. Creo que empezás a poner malos incentivos o empezás a corromper los incentivos cuando la gente ve que no hay justicia. Entonces, por ejemplo, ayer estaba hablando con una chica que es una joven mujer que está estudiando para ser abogada y estábamos hablando de pedidos ya. Terminamos hablando sobre que por este peatonal pasan muchos repartidores y también muchas bicis por acá. Lo que yo le proponía es que tiene que haber herramientas, no sé las tecnicalidades, y estoy hablando como totalmente fuera de conocimiento de la situación, pero para mí los policías deberían tener la potestad de entregar multas a las personas. Me dice, bueno, pero no hay patentes, porque son bicis. Bueno, DNI y dar como, no sé, 2 avisos y el tercero multa. ¿Por qué? Porque si permitís que pase, no estás sancionando, no estás castigando el mal comportamiento, vas a ir pasando y estás entrenando a todo el resto para decirle, mira, si lo haces, no pasa nada. Entonces, si no lo haces, sos un boludo. Entonces estás rompiendo los incentivos y estás poniendo incentivos para que las cosas salgan cada vez peor, para que cada vez más gente tome el camino equivocado y haya más desorden y desorganización social. Entonces, me interesa meterme por ahí, porque entiendo el punto de poder estar de acuerdo o no con este fallo en particular, y siendo que somos humanos y somos falibles y no somos perfectos, creo que podemos lidiar con que haya un caso en particular que no funcione. Chomazo si sos justamente el que le toca el fallo negativo, vamos a decir, o el fallo en contra de lo que debiera ser. Mal ahí. Ahora, cuando hay un problema sistémico, ya es otra cosa. Me sale traerte a colación algo, vamos a ir rebotando y quizás estamos desviándonos un poco, pero me parece una tangente interesante, decir cómo suena. Hace un par de días entrevisté a una mujer y me comentó de que su hijo terminó preso por una falsa denuncia de su ex esposa. Y bueno, es incomprobable, no sé el nombre del caso, no sé el nombre del hijo, no tengo idea. O sea, como no te puedo decir si el fallo fue correcto o incorrecto. Pero lo que me proponía esta mujer, y me interesa preguntarte a vos sobre tu percepción, si es que podés hablar, porque también sos empleada del Poder Judicial, entonces como quizás hay algunas cosas en las cuales no te puedas meter a dar opinión, me interesa preguntarte específicamente sobre este tipo de casos, ¿sí? Me habló muy negativamente del polo de la mujer, me dijo que este tipo de casos son repetidos y me habló de varios casos en los cuales falsas denuncias terminan encarcelando y afectando negativamente en particular al hombre en este tipo de casos de violencia de género. También porque la base de la violencia de género, la mayoría de los hombres son más fuertes que la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres son más violentos que la mayoría de las mujeres. No el promedio, pero sí en los extremos. La mayoría de las personas que están en la cárcel, o sea, la mayoría de las personas que está dispuesta a cometer un delito son hombres. Entonces, el promedio de hombres y el promedio de mujer quizás son igual de violentos, pero en los extremos se ven las diferencias. Cuando tenés una población muy grande, se nota. Entonces, banco el punto medio de decir, quizás la mayoría de los casos de violencia sean cometidos por hombres. Ahora, en la práctica, ¿has escuchado, siento que también has hecho entrevistas, has escuchado esta percepción ser repetida por otras personas sobre que el polo de la mujer o este tipo de casos de violencia de género, de denuncias falsas, esté la percepción de que haya muchas denuncias falsas afectando a hombres injustamente? ¿Cómo lo ves? Sí, sí he escuchado. Voy a desglosar tu comentario en dos, porque merecen como una opinión distinta, al menos mía. Lo que es el polo de la mujer, escuché muchos comentarios positivos. No había escuchado comentarios negativos. Siempre teniendo en cuenta lo mismo, que volvemos a lo mismo, que tiene carencia, que tiene sesgos, que no funciona a la perfección, pero lo he escuchado como un brazo contenedor de personas que quizás se encuentran desamparadas porque
personas que sí sufren violencia de género y que quizá la sufren hace muchos años, porque la violencia de género se ejerce y se presenta de distintas maneras, no es nomás desde el aspecto físico, también puede ser del psicológico, del simbólico, del económico, todos juntos, hay del emocional, hay muchos tipos de violencia de género sobre la mujer, y aquellas personas o aquellas mujeres en específico que hace años se encuentran quizás subsumidas en una relación de subordinación en referencia a la pareja masculina, por lo general se nota que es una mujer que se encuentra aislada de su familia, que se encuentra aislada de su círculo social, en un aislamiento total, porque es a lo que tiende la relación que padece esta violencia de género. Ni hablar si se extiende más allá de por años, digamos. No le quiero poner un número porque en realidad es algo que se presenta en general en estas parejas. Entonces, aquellas mujeres que en algún momento decidieron que vivieron la gota que rebalsó el vaso y que necesitan desapegarse de esa situación, el polo de la mujer sé que en muchos casos ha sido un brazo muy contenedor y un brazo hasta salvador, porque no tenían a dónde ocurrir, no tenían a dónde asistir porque su familia porque o no tienen familia o se encuentra totalmente aislada, ni hablar del círculo social. Entonces sí sé que ha salvado en muchos casos en darles un alojamiento específico, en darles protección a la mujer para que su pareja no la encuentre y así. Hay casos en los que sé que el desarrollo del polo ha sido muy satisfactorio y sobre todo ha tenido resultados en la práctica, que es uno lo que, en lo que se fija cuando estamos hablando de cosas tan importantes, porque por ahí podemos establecer muchas leyes sobre cómo, podemos firmar muchos tratados internacionales con los distintos países sobre cómo erradicar la violencia de género, pero si en los hechos no tiene operatividad es muy difícil de alguna manera que tenga sentido. Que, Disculpa que te corte. sí, Necesito hacer un paso para atrás sí, porque me gustaría que me expliques bien, porque no quiero tirar palabras que no sé qué significan. Entonces, particularmente, si me puedes explicar en breve, sí. ¿qué es el polo de la mujer y cuáles son sus tareas específicas? Sí. Como, ¿por qué existe? El polo de la mujer existe porque se ha dado un relevamiento en las estadísticas de Córdoba de un montón de femicidios que incluso siempre son publicados con un informe anual, y de ahí sacamos siempre en las marchas de Ni Una Menos, siempre se trata de dar visibilidad a la cantidad de femicidios por hora que hay en Córdoba, como así también en Argentina, a través de estos informes anuales. Y el polo lo que intenta es no solamente prevenir, sino más bien contener aquellas situaciones en las que la prevención no fue suficiente y llegaron en algún caso concreto de violencia de género, sobre todo mujeres que, como te decía, los casos que te contaba recién, como también mujeres que tienen personas a cargo, ya sea madre, padre, hijos, que tengan, que necesiten contención porque en los hechos la violencia de género ya se perpetró. Entonces, en resumidas cuentas, ayudan a la contención cuando la prevención no fue suficiente. ¿Es público? ¿Es parte del Poder Judicial de Córdoba? No te sé decir, es público, eso te lo sé decir bien, pero no sé de qué rama depende, no me quiero poner a hablar cosas que no sé. Me parece que es un ente descentralizado del Estado, pero no te quiero asegurar porque tendría que ver de quién dependen exactamente. Pero bueno, sí te puedo decir que su función principal es la de contener. No sé si me querés preguntar algo más del polo, si no te respondo sobre la cifra negra, que es lo que vos me estabas contando de los casos que quizás se utiliza la violencia de género y la sensibilidad del tema que ha cobrado hoy por hoy en la sociedad, para casos de falsas denuncias, que eso también es otra realidad, como la de las parejas que sufren violencia de género y las mujeres que se encuentran bajo esta relación de subordinación. O sea, son dos realidades paralelas que a la vez van de la mano porque una tiene su existencia por fundamento de la otra. Es como que, sí, te decía. Eso, quiero ventilar un poquito y como hacer luz en lo que acabas de hacer, que es justamente proveer. Te corté en la respuesta para preguntarte qué es el polo de la mujer, así que sí me interesa la segunda parte de la respuesta, pero me interesa hacer hincapié en lo que acabas de hacer, que es decir, bueno, existe violencia. No me gusta el término violencia de género, es algo personal mío, pero existe violencia, ¿sí? Existen parejas, presumo mayoritariamente masculinos,
teniendo violencia sobre su pareja femenina. Bien, también hay falsas denuncias. Entonces, como el hecho de que hablemos de uno o del otro no te hace no te hace estar ni de un lado ni del otro, simplemente tratar de observar la realidad Sí. y cuáles son los hechos. Entonces, eso, celebro el que estemos haciendo luz en ambos lados en pos de entender mejor la realidad, más allá de estar poseídos por una ideología. Así que aclarar eso y agradecerte ese punto. Bien, me dijiste entonces, el pueblo de la mujer es público, ni vos ni yo sabemos de qué rama a qué poder corresponde, o sea, es descentralizado. Me dijiste que en tu entendimiento funciona bien en cuanto a la contención de la mujer que está en una situación vulnerable. Ahora contame el lado B y lo que me decís de las falsas denuncias. Y si tenés cifras, que me diste esa palabra. ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar sí quiero decirte que coincido con vos en que siempre hay que ver los dos lados de la moneda, incluso muchas veces no hay dos lados, hay 50, así que nada, por eso quise desglosarlo tu comentario justamente, porque si bien por un lado está esa realidad, es verdad que por el otro hay un montón de cifras de denuncias que se detectan como falsas denuncias, que carecen de fundamento de prueba, y bueno, que se utiliza la sensibilidad de un tema para quizás... bueno, sacar ese provecho y de alguna manera obtener alguna especie de, no sé, ya cuál será el móvil de cada persona que lo haga, el motivo, quiero decir con móvil, pero obtener algo a cambio, bueno, utilizando un tema que la verdad es muy serio, es muy sensible y es muy real además, o sea, sucede muchísimo y no está para nada bueno que las personas estén sacando provecho con situaciones que no son reales porque siento que puede llegar, si bien en el caso concreto ya es demasiado injusto para la persona que lo sufre, además no me queda otra que pensar inevitablemente que eso puede conducir a una realidad en la que no se toman en serio las denuncias porque se piensa que es una falsa denuncia. Entonces es un tema demasiado serio para andar sacando provecho. Sí conozco varios casos en los que realmente no se sentenció y se condenó a personas a prisión, a hombres a prisión, sin pruebas, sin fundamento en pruebas, al menos desde mi opinión. No conozco muchos. Sí te puedo decir que conozco pocos, pero que sucede. Y puede ser que sea si vos conoces mucho, puede ser que sea que en este momento se está utilizando mucho ese tema serio y sensible para eso, y por eso está creciendo el volumen de falsas denuncias. Eh, no sé, ¿qué querés más que te diga del Estaba pensando exactamente lo mismo que vos, como en el caso en que una mujer haga una falsa denuncia de violencia y se descubra, en el mejor de los casos se descubre la verdad, sea cual sea. En el caso de que se descubre una falsa denuncia, eso en la percepción pública tendemos a generalizar. Entonces empezás a invalidar la causa. Entonces, si cada vez se empieza a ver que hay más falsas denuncias, la gente empieza a pensar, como cualquier persona que hace este tipo de denuncia está mintiendo. Entonces empieza a haber una percepción negativa sobre algo que quizás es real. Entonces cuando empezás eso, como la percepción pública va cambiando según para dónde se está moviendo. Y creo que por ahí, creo que el problema principal que veo o el principal miedo que tengo, no por ser hombre, porque no creo que la realidad se base en hombres contra mujeres. Creo que, déjame hacer como 3 pasos para atrás y abstraerlo y hablar un poquito de filosofía. Creo que, al menos mi forma de entender la realidad, no es conflictiva principalmente. O sea, no creo que sea hombres contra mujeres, ricos contra pobres, blancos contra negros, menos acá que no es el caso, pero la idea de ver la realidad como principalmente una lucha de conflictos entre grupos me parece completamente errada y que nos lleva a estar capturados por ideologías que tienen malos resultados a la larga. ¿Por qué? Porque el individuo es más importante que el grupo. El hecho de que vos seas mujer no hace que tengas que pensar de una manera. Entonces, no todos los hombres son violentos, no todas las mujeres dicen la verdad cuando dicen que han sido violentadas por sus parejas. Y cuando te abrís a la posibilidad de que una mujer puede mentir o un hombre puede no ser violento, empezás a ver el caso. Creo que es eso, como la presunción de la inocencia es un derecho del individuo.
Es una precondición para que funcione nuestro sistema legal como lo conocemos. Entonces, si empezás a agrupar en grupos y decir, este grupo piensa de tal manera, creo que caemos en problemas sí o sí. Entonces, mi mayor preocupación y mi mayor miedo es que el sistema judicial se vea cooptado por una ideología que nos lleva a cometer justamente fallas en contra de lo que creemos como base y fundación de nuestra nación. Como el principio de inocencia es crucial en nuestro entendimiento de la justicia. Ese es mi mayor miedo, el que se vea afectado por una ideología que tiende a agrupar, sea hombres, sea mujeres, sea jóvenes, sea viejos, sea si sos de tal partido o de tal otro. Creo que caemos en problemas, sea cual sea el grupo que decidas agrupar. Cuando dejas de ver al individuo como un individuo, entramos en problemas. Ese es mi mayor miedo. Entonces, comentarte esto y ponerlo a tu disposición de si pensás, de si tiene sentido mi preocupación y si pensás que puede haber tal cosa como un deslizamiento a agrupar a las personas en grupos y de tomar fallos por jurisprudencia, justamente por haber visto que esto ya ha pasado muchas veces antes. Entonces lo que debería fallar ahora es esto, pam, para este lado de la pila, en vez de ver el caso en particular. ¿Pensás que puede estar pasando ese desliz en este caso en particular? Porque no me quiero esconder atrás de eufemismos. En este caso en particular que estamos hablando es denuncias de mujeres sobre sus parejas por violencia de género. Y yo uso específicamente violencia de género porque es un término que se está usando dentro de cómo se enmarca este juicio. No porque crea que sea un término adecuado yo en lo personal, sino que es un término que se usa cuando que se aplica para este tipo de denuncias. Sí. ¿Pensás que podemos estar deslizándonos a ver al acusado y al acusador como parte de un grupo en vez de ver al individuo y al caso en particular? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bien. Para responderte la pregunta, necesito sí o sí mencionar tres aristas. Tres aristas de lo que vos has dicho. Para empezar, lo que es la sociedad en sí y los grupos. Me parece que la vida en sociedad tiende a, al menos lo podemos ver yo creo que en todos lados, a categorizar. Siento que, y ni hablar con el desarrollo de las tecnologías y las nuevas tecnologías, siento, por ejemplo, que las redes sociales son literalmente catálogos de personas en el formato que la veas, y eso es una construcción completamente social que hace que siempre tendamos a la categorización. Que esté de acuerdo o no, obviamente no estoy de acuerdo. Iba a decir, no te lo voy a decir y de repente dije, ¿por qué no se lo voy a decir? O sea, claramente no estoy de acuerdo. Déjame decirlo, a ver, no estás de acuerdo con la categorización de personas. ¿A qué te referís con eso? Porque, o sea, como... Déjame ver. Creo que hay como un balance en el medio. Entonces, decime si entiendo tu forma de ver las cosas. No es esta idea de trato a todos por igual. Frente a la ley sí, pero lo que voy es como... Tampoco es una cuestión de hacer como que no vemos las diferencias. Como te veo y te veo como mujer, veo que estás vestida de blanco, veo que tenés el pelo recogido, ¿me entendés? Como hay cosas que vemos y hay diferencias entre vos y yo y entre cualquier persona con otra persona. Sí. Ahora, en la ley deberíamos ser todos tratados por igual. Creo que si agarré tu punto es como... Y decime si no, por favor, si no lo entendí. Lo que entendí es que estás de acuerdo con la idea de que no deberíamos tratar a una persona como parte de un grupo, por más que lo puedas categorizar y que vemos esas categorizaciones, deberíamos primar la individualidad de esa persona al tratar con esa persona. Entonces, yo no te voy a tratar como una mujer, más que te voy a tratar como Antonella. ¿Tiene sentido eso? ¿Estás de acuerdo con eso? No, me debo haber expresado mal, pero al contrario, o sea, yo en lo que es el trato particular de cada caso concreto, sí me gustan las agrupaciones, porque, o sea, porque siento que no todos están en las mismas condiciones. Entonces, siento que si estoy impartiendo justicia, si estoy en un lugar en el cual lo que quiero es una solución justa, siento que lo más justo es considerar la situación particular de cada uno. Y si la situación particular de cada uno es desigual, siento que estamos partiendo desde bases desiguales, por ende, no los puedo tratar, no me parece justo tratarlos de la misma manera.
Es decir, para mí no es lo mismo si estoy, por ejemplo, poniéndolo en mi trabajo, en un juicio en el que tengo de un lado a una persona adulta mayor, con alguna situación de vulnerabilidad, es decir, quizás tenga escasa recursos económicos, de muy bajo ingreso, quizás cobre la jubilación mínima, además de padecer alguna que otra enfermedad autoinmune o alguna enfermedad crónica, que bueno, se encuentra por todos lados en una situación de hipervulnerabilidad. Siento que son cosas que no puedo dejarlas de lado y tratarlo como un mero individuo simplemente porque es un humano y el otro también es un humano. No quiero que tener en cuenta esto signifique una desventaja para el otro, pero necesito como, yo creo que ceñirme en el caso concreto, justamente ver quiénes tengo enfrente, porque si yo no hiciera este trabajo de ver a quién tengo enfrente, a quién tengo de un lado y a quién tengo del otro, siento que seríamos completamente reemplazables por las tecnologías. Y justamente es porque te falta el condimento de la humanización que necesita, yo creo, los procesos judiciales, y es este trabajo de decir, a ver, no es lo mismo, no es lo mismo estar ni hablar en un juicio en el que mediara violencia de género, no va a ser lo mismo la condición de la mujer que del hombre, por ejemplo, en violencia de género. Entonces yo necesariamente, y más en una sociedad en la que, esto ya es una opinión mía, pero tiene un montón de sesgos patriarcales, porque no estoy tratando de como vertir una ideología misma, sino que te estoy hablando en general. En el Poder Judicial siempre nos obligan literalmente a hacer capacitaciones con perspectiva de género porque es una realidad que se ve, o sea, más que ostensible, digamos. O sea, al menos desde receptora de pedidos judiciales, de reclamos judiciales, no puedo negar los sesgos en cuestión de violencia de género, la discriminación de género que hay. Porque realmente, o sea, yo me sentiría totalmente eh, ciega si no pudiera ver en estos tan solo 3 años que trabajo la discriminación en cuanto a la perspectiva de género que tiene la gente, tanto desde la institución. Por eso creo que está bueno que tomen medidas como obligarnos a hacer capacitaciones sobre perspectiva de género y violencia de género, como también en general en la vida cotidiana, en la vida en sociedad. Entonces, quizá me expresé mal. Yo lo que me refería era que me refería más a los estereotipos. Quizá la palabra que utilicé mal fue categorías. No quería decir categorías, quería decir quizá estereotipos. Creo que la sociedad conduce a estereotipar, creo que sería, siempre me dedico a inventar palabras que no existen y nunca me sale pronunciar mi propio invento. Creo que nos dedicamos a eso en sociedad y eso sí que no está bueno, pero también es muy difícil combatirlo porque, bueno, primero que nada hay libertad de expresión, o sea, siempre todo con sus debidos límites. Creo que en lo que un límite moral sería el respeto hacia el otro y bueno, pero en general está la libertad de expresión y eso conduce muchas veces están las modas, están las creencias morales, está el querer ser parte de una sociedad y el querer seguir cierta moda para ser parte. Entonces es una trama muy compleja. Creo que en lo que hace a la violencia de género, que es lo que estamos hablando particularmente, se busca la igualdad de género, no tanto la contraposición del hombre versus mujer. No voy a negar que hay muchas personas que sí creen que es correcto estar hombres versus mujeres. Y lo he visto tanto desde mujeres como desde hombres. He visto a hombres que por ahí rechazan el feminismo por una cuestión de que consideran que el mismo es el hombre versus la mujer, como he visto muchas mujeres que consideran que el hombre es lo peor que hay y que tiene que extinguirse básicamente. Y me parece que son dos extremos del puente en el que necesitamos llegar al punto medio, que es simplemente la igualdad de género. Sí, quiero llegar a ese mundo que en este momento para mí es una utopía en el que literalmente no me importe si sos hombre, si sos mujer, si sos el género que te autopercibas. Necesito un mundo en el que, más allá de que en la ley diga que la igualdad de género existe y que todos somos iguales ante la ley, necesito un mundo en el que realmente no se note o no haya diferencias en lo que si sos de qué género, digamos. Bien. Déjame ver si entendí tu forma de ver las cosas. ¿Sí? Se me abrieron dos cosas. Una, como que esto que estoy tratando de terminar de entender sobre cómo la ves, porque usaste la palabra agrupaciones, después me dijiste estereotipos. Sí. Me salen dos cosas. Una, creo que
tenemos estereotipos que se replican socialmente, como que mucha gente piensa esto, por ende tenemos este estereotipo. Quizás parte de ese estereotipo esté basado en la realidad y quizás parte no, ¿me entendés? Como son generalizaciones que no se basan en cada individuo. Si pensás que, vamos a decir, como los hombres son todos violentos o las personas de piel oscura son todos ladrones, ese tipo de cosas, quizás tenga una base en la realidad o en tu experiencia personal, como quizás todas las personas de piel oscura que vos te cruzaste te robaron. Perfecto, esa es tu experiencia personal, eso no significa que sea la realidad de que todo, entonces como eso, a eso voy, como hay estereotipos sociales, creo que también el individuo tiene sesgos justamente o inclinaciones que no se mapean específicamente o que no machean 100% con la realidad, que no son exactamente la realidad. Creo que si aceptamos que todos los tenemos, es más fácil que podamos balancear para no caer en eso. Ahora, si pensamos que no existen, estamos perdidos. Sobre la igualdad, banco la igualdad frente a la ley, 100%. Creo que el problema se empieza a ver cuando empezás a pensar que todos somos iguales en otros aspectos donde no tiene sentido. El hecho, como hombres y mujeres, ya de base biológica, masculinos y femeninos, tienen diferencias. Como la mujer puede, en la gran generalidad, y ponerle que haya un 0,0 algo que sea hermafrodita y que tenga como distinciones o diferencias poco comunes en su genitalidad. La mayoría de las mujeres puede quedar embarazada, la mayoría de los hombres tiene pene, por decir algo. Entonces, como ahí tenemos una primera diferencia. Tenés la diferencia de la fuerza física. No significa que haya mujeres que sean más fuertes que algunos hombres, siendo que mido 1,67, te puedo decir, hay algunas mujeres que van a ser más fuertes que yo. Entonces, dejar eso en claro también. Pero justamente, creo que tenemos diferencias. Cada individuo es distinto a otro individuo. Creo que la igualdad que deberíamos buscar es frente a la ley, pero entendiendo que somos todos distintos de alguna manera. Entonces me parece como que ambas deberían ser verdad en pos de manejar, o sea, estamos creo que queriendo encontrar cuál es la utopía a la cual nos gustaría conducirnos, a dónde nos gustaría ir, qué mundo nos gustaría habitar. Si lo entiendo, y si no, por favor, corregime, creo que estaría bueno un mundo en el cual hay igualdad frente a la ley, que no significa no ver el caso en particular de si es hombre, si es mujer, si es un adulto mayor, si es un menor de edad, si tiene un montón de plata o si no tiene un montón de plata, y ver cómo hacer nuestro mayor esfuerzo para tratarlo igual frente a la ley. Porque justamente el que tiene más plata va a tener más recursos para defenderse, el que sea adulto mayor lo va a poner quizás en un lugar más incómodo o menos privilegiado en términos de su capacidad de diálogo o de memoria sobre los hechos. Si es menor de edad, quizás simplemente no tiene la experiencia suficiente para saber qué es lo que está pasando y dimensionarlo. Entonces cada persona va a ser distinta en cada caso. Al mismo tiempo deberíamos tratar de tratarlos a todos de igual manera y no beneficiar a alguien por ser de cual o tal grupo. ¿Dirías que estás de acuerdo con eso o hay algo en lo que dije en lo cual no lo vemos igual? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, que tenemos puntos de acuerdo. Que podríamos vivir en el mismo mundo utópico, sí. Por ahí podemos tener unas pequeñísimas distinciones así conceptuales, porque por ejemplo ante la ley se dice algo mucho en el mundo del derecho, que es que hay que dar igualdad entre iguales. Es decir, no se puede tratar, o sea, si bien todos somos iguales ante la ley, no se puede tratar de la misma manera quienes están en una situación desigual. Es algo que es una frase, un aforismo muy común en el derecho. Me hace ruido. Sí. Por favor, explícame de qué va. Sí. Porque si no, creo que podemos caer rápidamente, estamos hablando de hombres y mujeres, pero podemos caer rápidamente en el pobre tiene razón porque no tiene suficientes recursos y es menos privilegiado que el rico, entonces el rico termina siendo culpable sin importar lo que pasó en realidad. Entonces, sí. Cuando me decís no podemos tratarlos de igual manera, banco, pero ¿a qué te referís con eso? Mira, te voy a dar una solución jurídica que es bastante simple. Hoy en día el mundo capitalista ha hecho que prácticamente el 100% de los seres humanos seamos consumidores. Todos en nuestra faceta y en lo que nos gusta, ¿qué? Disculpa que te pare. Sí. ¿Pensás que eso es una virtud o una consecuencia de
el cómo organizamos las transacciones del mercado o pensás que es una cuestión de realidad biológica? O sea, si no tuviéramos dinero, vamos a decir, si no tuviéramos moneda para transar, Sí. de igual manera necesitaríamos consumir, como para comer o para, vamos a decir, no necesitamos un aire acondicionado, pero el ser humano busca por naturaleza estar más cómodo y estar más seguro. Entonces, tener una casa nos sirve para protegernos, por decirte. Sí. Como pensás que el hecho de consumir o el de querer mejorar tu confort o tener más recursos es algo que es consecuencia de cómo organizamos el mercado y las transacciones entre individuos y empresas, o algo intrínseco de la realidad de que buscamos mejorar nuestra situación individual. ¿Cómo lo ves? Considero que en cualquier modelo de sociedad va a haber consumidores y nosotros tendemos a construirnos en cada vez más consumidores. Pero también considero que el capitalismo quizás sea la forma hasta ahora implementada en las distintas sociedades del mundo y en la historia que más ha alimentado este voraz hambre de consumir. Porque siento que al mismo tiempo que hemos desarrollado un montón de tecnología, ya hemos pasado de querer satisfacer nuestras necesidades básicas a satisfacer nuestras necesidades primarias, pasamos a la secundaria, pasamos a la terciaria y ahora queremos satisfacer nuestras, no sé cuántas necesidades tenemos ya. O sea, tenemos como 2000 necesidades básicas ahora cada ser humano. Y, Disculpa que descarrile la conversación un poco, porque me parece muy interesante lo que estás proponiendo. sí. Me dijiste que pensás que el capitalismo es el que fomenta el que consumamos más. Sí. ¿Agarré bien la premisa? Sí, sí. Me interesa preguntarte eso, si pensás que es una cuestión de el sistema, porque por ahí atribuimos muchos hechos o muchos factores, ¿cómo dirías? Atribuimos muchas consecuencias a un factor abstracto, siendo, por ejemplo, el patriarcado. El patriarcado es lo que hace que esto sea así. El capitalismo es lo que hace que esto sea así. Entonces me interesa preguntarte eso porque creo que entiendo por dónde vas, como lo que me sale cuando me decís, como que nos fomentan a consumir. Creo que el que quiere vender, y como que si hacen una buena oferta, te van a dar más ganas de comprarlo. Al mismo tiempo, creo que también está toda esta movida de la competencia, que no sé si es por el sistema de ordenamiento del mercado, a eso le vamos a llamar capitalismo. Si estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Como el ordenamiento en el cual estamos es el capitalismo. Bien. No sé si es eso o una cuestión intrínseca, ni siquiera del ser humano, sino de seres biológicos desde hace millones de años que se ordenan en jerarquías. Entonces, ¿cómo yo muestro que soy alguien valioso en esta jerarquía? Vistiéndome de tal manera, teniendo tal auto, teniendo tal casa. Entonces, no sé qué tan, teniendo una cuenta verificada en Instagram, el hecho de que tenga tantos seguidores o que tenga el tic azul me hace ver importante. Entonces no sé qué tanto es el sistema de organización o una abstracción que nos mueve a actuar de cierta manera, más que la jerarquía de competencia biológica. Como también hay como caciques en el mundo de los simios, así como también hay caciques en el mundo de las langostas marinas que tienen neuroquímica similar a nosotros y que tenemos un ancestro en común hace 150 millones de años. Como hay muchos animales que tienen esta organización jerárquica en la cual hay un líder de la manada y hay gente que está desfavorecida. Mismo, no sé si son los horneros, creo que no. Los pájaros. ¿Dónde ponen los nidos? Si lo ponen más arriba o más abajo, se determina por quién es más fuerte o robusto físicamente y quién puede acceder o tener acceso preferencial, sea a mujeres o a femeninos del sexo opuesto para reproducirse o para tener la mejor casa. Entonces, pensé que es una cuestión de la organización que nos empuja y nos impone a consumir, o es una cuestión de los seres humanos intrínsecamente buscan mostrarse importantes y señalizarle a las otras personas que son alguien de valor. ¿Qué pensás que lleva al otro? Considero que claramente es algo que es multifacético, es como, por decirte, tiene muchos factores, eso al menos. No creo que sea nomás el capitalismo, entonces no es que te voy a decir, no, sí es el capitalismo totalmente. No, me parece que tiene que ver la condición y la naturaleza humana, tiene mucho que ver el sistema y un montón de cosas más que quizás no se nos están ocurriendo en este mismo momento que hace que seamos como somos. Ahora, siento que no es lo mismo un modelo, por ejemplo, del mundo salvaje en el que
quizás el consumo se caracterizaría por otra forma que sea el intercambio de cosas materiales, sino quizá el consumo en ese mundo significaría consumir la mayor actividad que te haga más fuerte, porque en ese momento de la vida y del mundo, o en ese mundo ideal, cuanto más fuerte seas, mayor riqueza tendrás, así sea la riqueza que sea. No te imaginas algo material que es la riqueza del hoy. Entonces, en cualquier sociedad nos convertimos en consumidores. El tema es de que en esta dimensión hay capitalismo y somos muy consumidores de comida rápida, de cosas materiales, de tecnologías, incluso de ahora con el tema de la inteligencia artificial, de hasta versiones Premium Plus. No sé si vieron Black Mirror la última temporada, viste el capítulo de que hay implantes de cerebro para personas que han fallecido y empiezan a pagar versiones premium, porque si no el cerebro empieza a ser disfuncional, y se metieron en un lugar en el que literalmente tienen que pagar para poder seguir viviendo, y la calidad de vida depende literal, o sea, directamente proporcional a la cuota que le das. Me parece que es como que representa más o menos lo que quiero decir en un mundo completamente exagerado, ¿no? Banco, porque tiraste un muy buen episodio y creo que justamente ese episodio muestra los fallos, la perversión y la deshumanización que puede existir dentro del capitalismo. Como quiero balancear mi argumento también. Ese episodio tenés eso que acabas de contar de una mujer que no le anda bien el cerebro y como que compra un chip que hace que ande mejor, pero viene por tiempo limitado y en pos de que le ande bien tienen que pagar suscripciones más caras que el marido no puede sostener. Entonces, en pos de sostener y de costear justamente la versión premium, empieza a tener que autoflagelarse en cámara en pos de conseguir como gente que le paga por hacer cosas asquerosas o dolorosas para conseguir la plata para sostener a su esposa. Entonces, como sí, creo que puede llevar a incentivos perversos y a deshumanización. No sé si es virtud del... No querías entrar tan ahí. Sí. No sé si es consecuencia del sistema. Vos me te voy a sacar la bandera de capitalismo, digamos. O sea, es como que no. Tampoco estoy en esa, digamos. No te quiero interrumpir. En esa, creo que ni una ni otra. Pero eso, no sé si es una cuestión de... Creo que el sistema, al ser tan libre, justamente te da la chance de hacer cosas que van en contra de la moral. Que cada vez está más en debate si existe la moral, si hay una arriba o si hay una abajo. Porque si todo es relativo, si no hay una verdad absoluta, que antes le decíamos Dios, si no hay una verdad absoluta, entonces, ¿qué hace que exista el bien y el mal? Si no hay algo en lo cual nos una a todos, que sea un principio metafísico, entonces empezamos a pensar que todo es una ecuación de poder. Entonces, el que crea las leyes es el poderoso. Y no es que no existe el poder, existe y es muy real. Pero para no corrompernos por el poder, tenemos que todos actuar de acuerdo a un principio moral, metafísico, y que es igual para todos, a mi entender. Entonces, creo que el capitalismo en sí mismo no es ni malo ni bueno, sino que los actores pueden actuar de manera más o menos moral según el código que nos rige. Que tenemos que tener ese código, porque si no tenemos ese código, empezamos a pelear. Si no actuamos de manera igual entre todos, y entramos en conflicto. Si no tenemos las bases invisibles, las bases son invisibles porque han estado fundadas hace tanto tiempo que para nosotros es normal. Pensá en toda la cantidad de gente que pasó por acá y que no pensó en pegarnos o robarnos. Estamos tranquilos y no estamos paranoicos por nuestra sanidad física porque confiamos en que todos van a actuar de una manera similar a nosotros. Si nosotros estuviéramos caminando por acá, no estaríamos pensando en robar o pegarle a alguien. Actuamos en base a la confianza que tenemos sobre el sistema. De vuelta, volviendo. Creo que dentro del sistema de libre mercado, si es libre, así como el libre albedrío, das la posibilidad a que los actores actúen de una manera más o menos moral y tomen decisiones en base a eso. Entonces, basado en nuestra moralidad tradicionalmente, el cuerpo de la mujer era reservado a su esposo. Hoy por hoy tenemos OnlyFans y tenés la puerta abierta para mostrar tu cuerpo y hacer plata con eso. Ahora, moralmente te puedo decir, estoy en contra de que eso pase. Creo que rompe más a la mujer de lo que la empodera económicamente. Creo que el daño emocional y al valor de esa persona se ve afectado intrínsecamente, como... Vas a ir teniendo el... Disculpa, déjame ver si puedo construirlo de mejor manera. Creo que el valor intrínseco de la persona no se ve afectado. O sea, como cada persona tiene valor intrínseco, esa es la forma en la cual yo lo veo. Y viene de la base de
cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos hace iguales frente a la ley. A mi entender, viene de ese axioma, porque no es claro, no es evidente que seamos todos iguales. Actuamos como si ese fuera el caso. Ahora, el valor intrínseco no se discute. Creo que el valor que esa persona siente que tiene, si lo ata al dinero, creo que es una receta para destruir a esa persona a largo plazo. Y para muchos problemas emocionales también. Y para la percepción social, porque vivimos en sociedad, entonces creo que la mujer tiene abierta esa puerta. Me estoy yendo, déjame ver si lo puedo atar. Creo que la mujer siempre tiene abierta la chance de, ¿querés atención? Si querés atención, te mostras con menos ropa, vas a tener más likes. Te mostras con menos ropa y lo vendes, vas a tener más plata. Entonces, vas a tener la validación si es lo que estás buscando, pero no vas a tener la validación de que alguien te ame por quién sos. Te van a querer o te van a elegir por lo que estás ofreciendo, que es acceso sexual, por decirlo. Entonces, creo que cada persona tiene el valor intrínseco, creo que cada persona tiene el libre albedrío para decidir, y dentro del sistema en el cual vivimos, podés elegir hacer el bien o actuar de acuerdo al código moral que nos rige, o actuar en contra de eso. Podés denigrarte, sea a través de OnlyFans o de este ejemplo que estabas diciendo del capítulo de Black Mirror, en el cual el chabón termina comiendo mierda o cortándose los dedos en pos de plata. Estoy a favor de que esté la libre elección. Creo que en el mejor de los casos, y quizás es muy utópico y quizás es muy idealista, pero creo que en el mejor de los casos, cada persona debería tener la libertad de acción más grande que pueda sostener y tener la responsabilidad de actuar en beneficio propio, siempre y cuando no vaya en beneficio a la comunidad. Creo que deberíamos buscar ese bien común. Si es un beneficio propio que va en contra del bien común, no es un bien mayor, es un bien menor. Entonces, creo que por ahí el bien menor se confunde con un mal. Pensás que estás haciendo bien y como, bueno, solamente me estoy cuidando a mí. Si robo esta plata y me hago bien a mí y puedo darle de comer a mis hijos, le estoy dando de comer a mis hijos. Entonces es un bien. Pero estás robándole a alguien, quizás ese es un mal social. Volviendo, me fui muchísimo. A lo que iba es esto. Creo que en el ideal deberíamos todos tener la mayor cantidad de libertad posible y estar guiados por la conciencia individual, atado a la conciencia moral de la comunidad. Disculpa, me metí en un berenjenal. Esta idea de la Trinidad de Dios, ¿sí? Dios es una naturaleza divina en tres personas. A mi entender eso es Dios como la concepción de la abstracción del bien mayor, Dios Padre, Dios Hijo como la encarnación del bien, el bien puesto en obras, y a mi entender el Espíritu Santo es la voz de la conciencia, es Pepe Grillo, es lo que te dice esto es lo que deberías hacer, esto es el bien. Cuando tenés el angelito y el diablito, bueno, el angelito es el Espíritu Santo. Entonces ahí tenés la naturaleza de Dios. Esas tres cosas son lo mismo, esa es la hipótesis al menos, o lo que se entiende por la naturaleza trinitaria de Dios en el catolicismo. Creo que deberíamos estar guiados por eso. Creo que cada individuo tiene la moralidad codificada y tiene esa voz que le dice esto está bien y esto está mal. Deberíamos estar guiados por eso en pos de hacer en acciones, a través de Dios Hijo, esto de la salvación viene a través de Jesucristo, como a través de las acciones, encarnar el bien abstracto que es lo que debería estar bien, la idea del bien supremo, del bien común. No sé de dónde llegué a todo esto. Disculpa que me metí en un monólogo que nada tiene sentido, pero esto, creo que estamos hablando del capitalismo y de cómo te lleva a tomar, cómo si seguís la idea de que lo único que importa es dinero, vas a tomar decisiones subóptimas en términos morales. Si lo único que importa es dinero, ¿por qué no robar? Pero prefiero un sistema, y así me interesa ponerlo a tu disposición, dado que rapté el micrófono por 20 minutos, poner a disposición esto. Preferiría un sistema en el cual podés actuar mal y decidís actuar bien, o un sistema en el cual estás obligado a actuar bien. ¿Cómo lo ves? Si tuviera que elegir necesariamente entre esos dos, sé que vamos a opinar distinto, pero prefiero uno en el que estás obligado a actuar bien. Ya sé que no es de la misma
de la misma posición, pero porque trabajo en un lugar en el que veo lo que pasa cuando la gente no se porta bien y no sigue los códigos éticos morales. Entonces, literalmente trabajo en el lugar en el que estoy curada de espanto, por decirte. Entonces, si me haces elegir entre la libertad total y extrema, que para mí es voraz, y salvaje, porque así es el ser humano, prefiero las reglas, por más de que las reglas para mí sean totalmente fastidiosas porque soy de Sagitario. Entonces, pero si me haces elegir, prefiero el lado opuesto. De todas formas, solo porque me hiciste elegir entre dos extremos, yo siempre estoy en el punto medio. A mí me gusta el punto medio. Soy esa que decís, qué pesada, elegí un lado. No, a mí me gusta los acuerdos, me gusta la transacción, me gusta el ceder tus posiciones y tu ideología hasta que encontremos un punto medio en común. Disculpa que te interrumpa. Decime. Dos cosas, porque mezclé las dos cosas para atarlo, pero lo até como el ojete. Lo que estaba proponiendo es como 100%, soy un idealista, pero creo que necesitamos incentivos, necesitamos reglas. A lo que me está refiriendo es como quizás el universo moral. Y ya me cambié de tema, pero esto de si preferís un universo o una realidad en la cual hay libre albedrío y podés elegir entre el bien y el mal. Sí. Si es más moral o si es más bueno, entre comillas, si es mejor un universo en el cual cada individuo tiene la chance de hacer el mal y elige hacer el bien, en vez de si no hubiera libre albedrío, si fuéramos autómatas que solamente podemos hacer el bien porque no sabemos que podemos hacer el mal. Ahora, eso tiene sentido como un caso en términos metafísicos y de realidad. Si lo pasamos a la realidad que tenemos, 100% necesitamos leyes y reglas. Sí. Así que disculpa que mezclé las dos. Bueno, respóndeme las dos, por favor. Sí. En términos metafísicos y morales y de libre albedrío y de cómo funciona la realidad, ¿pensás que es más bueno? Ahí volvemos a la movida de la judicialidad y de las leyes y de toda esa movida. ¿Pensás que es más bueno o moralmente preferible un mundo en el cual existe el mal, existe la posibilidad de que cada persona haga el mal y elija conscientemente hacer el bien, en contraposición de un universo en el cual no existe el libre albedrío? No existe la conciencia de alguna manera. Somos animales y solamente actuamos como nos dice nuestra naturaleza. ¿Qué universo ¿Cómo sería el de la naturaleza? Ya te escuché. ¿Cómo sería el otro universo? en el cual vivimos? Donde cada uno tiene conciencia, Sí. donde cada uno tiene libertad de acción y de decisión sobre si hacer el mal o hacer el bien. Sí. ¿Qué universo te parece más preferible o qué universo te parece más bueno? ¿Uno en el cual existe el bien porque existe el mal? ¿O uno en el cual no existe tal cosa como el bien y el mal y es solamente una naturaleza como los animales? Actúan porque son animales, no porque entiendan qué está bien y qué está mal. Te muerden porque tienen miedo, no porque sepan que te van a dañar y eso sea malo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué universo es mejor a tu forma de ver las cosas? Yo creo que prefiero el universo del raciocinio y el de que está lo bueno y está lo malo. Siento que no se puede ver la luz, no puede iluminar otra cosa que la oscuridad, digamos. Entonces es como que necesitamos de lo malo para poder hacer y ver lo bueno. También creo mucho en el progreso. Y bueno, y no me cuesta más que leer sobre la historia de nuestra humanidad para darme con que tendemos a repetir siempre lo mismo. O sea, siempre siempre, aún más allá de lo que es la filosofía y toda la historia de Hobbes y el Leviatán y el mundo salvaje, siento que todo el tiempo vivimos en ese mundo salvaje y que todo el tiempo tratamos de establecer reglas porque todo el tiempo buscamos, como iniciamos la entrevista, buscando justicia, buscando porque tenemos ese instinto de justicia que nos conduce a seguir adelante en todo. Yo prefiero el raciocinio, prefiero lo bueno y prefiero lo malo igual, para no irme por las ramas, porque creo que, como te digo, también de lo malo yo he aprendido mis mejores lecciones de las anécdotas e historias más duras que he vivido y de mis peores momentos. Lo que, de todas formas, no justamente creo que como prefiero esta sociedad, la prefiero de un modo en el que existan los límites y que esos límites sean la intimidad y el proyecto de vida del otro. Quiero que todos seamos libres, completamente libres,
pero hasta que tu límite sea la libertad del otro, justamente. Entonces, si vamos a hablar en términos de libertad, siento que siempre va a ser ese el límite. ¿Y por qué considero que por ahí la libertad absoluta, en los términos de el hoy, como es planteada hoy por hoy, no nos conduce a una libertad que tiene límite en la libertad del otro? Y es porque, por ejemplo, en un mundo que sería absurdamente capitalista, que hoy no lo somos, pero me imagino que el capitalismo se evoluciona en un nivel 1000 y seríamos absurdamente capitalistas, siento que esa total libertad hace que con el paso del tiempo las personas que no eligieron buenas decisiones en el ámbito económico, siendo que como vos lo mencionaste hace un rato, tenemos un montón de otros ámbitos sociales, bueno, el social sería el más importante, pero también laboral, comunitario y demás. Siento que las personas que no tomaron buenas decisiones quizá en la libertad económica, al fin y al cabo el mismo sistema le va restringiendo cada vez más libertades, porque para hacer uso de tu libertad en un mundo absurdamente capitalista necesitas dinero, necesitas plata. Y cuanto peores decisiones vayas tomando y a lo largo que vayas creciendo en tu vida, menor libertad para tomar decisiones en realidad vas a tener. Y me parece como algo... me parece como un absurdo, porque el sistema que propicia la mayor libertad del mundo en realidad te la restringe a medida que vas tomando malas decisiones como una especie de sanción. Siento que no es adrede, siento que el capitalismo no está pensado así, pero que en la práctica la persona que en definitiva es pobre, el pobre, termina teniendo reducida a esto chiquitito, su libertad de proyectar su vida, su libertad ambulatoria y su libertad de ejercer la misma libertad en sí, porque necesita dinero para todo. Para todo lo que vos quieras ejercer tu libertad vas a necesitar pagar algo. Entonces siento que por eso la libertad en términos absolutos me parece imposible. Creo que lo que está proponiendo es como un anarcocapitalismo, como el hecho de, si me decís, como no hay ninguna ley que prohíba tomar ninguna decisión. Creo que de alguna manera estamos cayendo en romper el Estado. Y de alguna manera también podés como comprar... No, súper bien, súper bien. Podés comprar armas, por ejemplo, como lo lleves, como podés comprar armas, podés vender órganos, ¿entendés? Como si el Estado no limita qué sí y qué no, y cada uno puede decidir, creo que la gente que... Porque solamente puede funcionar si tenemos un principio ordenador moral. Sí. Si no, podemos actuar mal. Y que si cada uno puede... Y esa es otra discusión. Pero si cada uno puede comprar un arma o vender sus órganos, estamos viviendo en otro estado, digamos. No, igual... En esta entrevista estoy quedando como una anarquista, pero en realidad no lo soy. Soy muy crítica. Me gusta concentrarme en la crítica porque siento que puede ser constructiva y simplemente te estoy mostrando las cosas con las que me siento disconforme. Así como tengo que resaltar de la gente todas las disconformidades que tiene sobre la justicia, que muchas estamos de acuerdo y en otras, bueno, a mí me tocó ver que no era tan así, y que hay mucha dedicación de parte de la gente que trabajamos ahí. Y mucho esfuerzo. Así como me toca receptar eso, hoy te toca receptar todas mis críticas de, bueno, quizá este sistema. Lo que no hace que quiera abolirlo, digamos, simplemente marco algunas contradicciones que siento que tiene, desde lo teórico como también en lo práctico. Ve de venganza, te escuché así, te escuché... Quémenlo todo, quémenlo todo. No, pero para, porque se me vino algo... Primero, me puse muy consciente de mí mismo en una manera desastrosa y horrible. ¿Viste cuando te empezaba a poner paranoico? Como dije una banda de cosas en las cuales no llegaba a ningún punto. Así que mil disculpas por eso. Pero te quería traer, siendo que nos fuimos a hablar me fui, como lo traje a colación de esto, de hablar de muchas cosas metafísicas como la moralidad y los principios ordenadores del universo y si existe Dios o no, toda esa movida. Me interesa preguntarte sobre la justicia, siendo de que los dos estamos de acuerdo, hasta donde entendí, de que es muy importante la justicia para el ser humano y quizás tenga una raíz biológica, como esto que te mostraba de los primates tienen este sentido de justicia y cuando no se cumple se ponen locos y dementes. Creo que nos pasa a nosotros también. Siendo que existe eso, ¿qué pensás que debería guiar ese sentido de justicia? Volviendo al principio, como ¿pensás que debería guiarlo un principio metafísico que guíe nuestra moralidad? ¿Qué es lo justo? ¿Y justo para quién? Porque si no podemos caer en esta otra versión o una contraposición de eso. Si no hay un Dios que guíe lo que está bien, lo guían los poderosos. Entonces las leyes las ponen los poderosos, no hay igualdad frente a la ley. ¿Y es justicia para quién? Justicia para unos pocos, para los que
Entonces, ¿qué pensás que debería guiar esa justicia? Creo que ya un poco estoy guiando con la forma en la que hago la pregunta. Déjame preguntarte lo que realmente te quiero preguntar. ¿Pensás que existe alguna posibilidad de que haya justicia si no existe previamente el concepto de Dios como base? ¿Cómo la ves? Sí, siento que podría existir la justicia sin tener de base el concepto de Dios, pero porque es completamente reemplazable con lo que las personas que, por ejemplo, no creen en Dios, sí o sí lo reemplazan ese concepto con otro concepto. Eh, ¿Cómo decirte? No creo que en el fondo la base necesariamente sea Dios. Sí creo que son justamente los valores morales que se intenta respetar en la sociedad, que pueden venir de Dios como pueden venir desde otra fuente, dependiendo la creencia de cada persona. Pero creo que todos estamos contaminados de códigos morales. Y el problema es, si bien o sea, me di cuenta del punto al que iba, yo creo que considero lo mismo, porque siento que el problema con la moral en definitiva es quién establece qué es moralmente correcto y qué es lo moralmente incorrecto. Entonces, la misma analogía que haces vos con hay justicia para algunos y para otros no tanto, siento lo mismo con la moral. Es como que tenemos un código ético-moral que nosotros consideramos como moralmente correcto o moralmente incorrecto, pero a la vez hay algunos en los que no está tan clara la línea. En la mayoría de los casos, asesinar se considera moralmente incorrecto. Al menos hablando acá en Argentina, que no tenemos ni siquiera pena de muerte, está totalmente abolida. Eh, Creo que la mayoría de los argentinos te va a decir que moralmente es incorrecto asesinar. Ahora, hay algunos casos concretos en los que no todos los argentinos te van a decir si están de acuerdo o no, como por ejemplo un caso de unas siamesas en las que los médicos le plantean a los padres, esto es un caso real de Estados Unidos, pero lo voy a traspolar a Argentina solamente por lo que estoy hablando. En el que los médicos le plantean a los padres que necesitan separarlas y que la separación, la cirugía, importaría la muerte de una, pero que con eso se salvaría la vida de la otra, ya que de no proceder con la cirugía, las dos morirían dentro de los 6 meses. Es un caso real que pasó en Estados Unidos y uno de pronto dice, la cirugía tiene que hacerse, la institución estatal o la institución del hospital tiene las condiciones morales y jurídicas para decidir si va a hacer la cirugía para salvar a una de las hermanas siamesas o no hacerla y que mueran las dos. Como sociedad nos interesa saber si los padres van a querer hacer la cirugía o no van a quererlo, y si no quieren nos interesa intervenir en esa decisión que puede significar la muerte de 2 personas en vez de la de una. Siento que en el fondo es el mismo fundamento ético-moral que por el que decimos que no es correcto asesinar. Hay algunos casos simplemente que los límites se hacen más difusos. Y es en esos casos polémicos en los que siento que cobra relevante importancia el hecho de quién es la persona que decide. En este caso, es moralmente correcto que la cirugía se lleve a cabo. En este caso, es moralmente incorrecto que la cirugía se lleve a cabo. Son casos polémicos. Entonces ahí es cuando realmente es un problema estructural que tenemos como sociedad y como fundamento del derecho a la moral, porque en definitiva va a ser un grupo de personas totalmente reducido que va a terminar resolviendo los casos más controversiales a nivel de la ética y a nivel de la moral, que siento que es el fundamento del derecho. No sé por dónde meterme. Cuando me dijiste esto, como entiendo el punto de quién debería tomar esta decisión complicadísima moralmente. Y es jodido, porque nos gustaría pensar que el Estado va a velar por la vida de la persona que debería quedar con vida. ¿Qué pasa si los padres deciden que no se haga la cirugía y se mueren las dos? ¿Qué pasa si los padres deciden que no se haga la cirugía y los médicos estaban equivocados y viven las dos perfectamente? Entonces, ¿quién va a tomar esa decisión? Mi intuición es que la debería... Tengo una intuición de subsidiariedad, que es una palabra que estoy aprendiendo a pronunciar, y hasta donde entiendo, de lo que va esa idea es de que las decisiones se deberían tomar en el
escalón más específico, o en el escalón más bajo, vamos a decir. En vez de que el Estado tome todas las decisiones, que el individuo o lo más cerca del individuo tome las decisiones. En ese caso sería el padre, los padres. Pero bueno, que el municipio trate de hacer todo lo que pueda hacer el municipio antes de trasladar problemas a la provincia. Que la provincia pueda hacer todo lo que pueda antes de trasladarlo al Estado y así. Es uno de los principios de los cuales se ordena Suiza, que es bastante eficiente en términos de Estado. Entonces, eso es algo que me gusta en términos de cómo ordenar nuestras sociedades. Al mismo tiempo tenés que definir esto como puede llegar a morir una persona por eso. Pero me da mucho más miedo que el Estado empiece a meterse en la vida de las personas. Por ejemplo, en California se estaba proponiendo, no sé si ya es una ley, esto de si tu niño, menores de edad, 15 años, 13 años, si tu niño proclama que está en el cuerpo equivocado y de que es trans y vos le negás la hormonización, el Estado debería secuestrar a ese niño para proveerle una vida mejor y proveerle la hormonización en pos de que ese niño potencialmente, y porque la base de esta forma de pensar es una proposición que no está respaldada científicamente, que es que, ¿qué preferís tener? ¿Un niño trans o un niño suicidado? Lo cual es todo lo contrario. Las personas que hacen la transición, las personas trans, tienen una tasa de suicidio mayor a las que no lo hacen. Pero bueno, lo que estoy proponiendo es el caso, o lo que se estaba planteando, es que el Estado puede secuestrar a un niño porque el padre no quiere ir en contra de la voluntad del niño. Entonces pones al padre por debajo del niño, siendo que es menor de edad, que no puede votar, que no puede manejar. Entonces, me parece que si le das la chance al Estado de tomar poder, es un ente, así como vos me decís, el capitalismo por ahí te lleva cada vez a consumir más cosas que no necesitas, ponele. El gobierno tiene, a mi entender, esa voluntad de querer tomar la cantidad de poder, la mayor cantidad de poder que le dejes tomar. Entonces creo que justamente el individuo el que tiene que preocuparse por sostener ese poder y al mismo tiempo en pos de sostener ese poder, ser responsable con ese poder. Creo que lo mejor sería que el padre tome la decisión, volviendo a ese caso. Volviendo a lo que te pregunté antes sobre qué debería guiar la justicia, me dijiste, déjame ver si lo entendí y por favor corregime si no. Me dijiste, ¿puede existir justicia sin Dios? Pasa que tenemos que aclarar qué entendemos por Dios. No nos metamos todavía ahí. Pero me dijiste, ¿puede prescindir de Dios como la palabra Dios o como el hombre barbudo en las nubes? Pero de igual manera se necesita tener un principio moral superior a los hombres que rija el actuar de los hombres. ¿Vale? Como para que exista la justicia tiene que haber algo que sea más importante que el poder meramente de los seres humanos. Sí. A eso yo le digo Dios. Sí. Entonces creo que también tiene aparejado otras cosas, pero más allá de que le digas Dios o no le digas Dios, ¿pensás que en pos de que haya una justicia tiene que haber algo que una a todos los individuos, que todos los individuos estén de acuerdo moralmente para que eso rija la moralidad en vez de la ley del más fuerte y del más poderoso? Sí, es lo que hay una teoría de un autor que es un filósofo que se llama Hart, no sé si lo conoces, y habla de la norma fundamental. Lo que vos estás diciendo, a lo que vos le decís como eso, en lo que todos estamos de acuerdo, universal, supra naturaleza humana, es lo que le llama norma fundamental, que es eso que nos da cohesión como sociedad. Sí, indudablemente pienso igual, o sea, el problema es decidir cuál es la norma fundamental, ahí va. Ese es el problema del hoy, porque hay tanta población que cada vez se diversifica más la opinión y las soluciones posibles desde la ética y desde la moral, volviendo a lo mismo que consideran las personas en cada caso. Entonces, eso hace que sea realmente muy complejo y hace que hoy por hoy no veo otra manera en la que llegar a acuerdo que elegir una serie de delegados, de representantes que, según la ideología que yo me siento afín, que es más o menos lo que pasa hoy en día, me representen, porque si no podemos colocarnos a todos los ciudadanos argentinos a decidir sobre un caso concreto que queremos hacer y que no. Entonces, nada, sí, obviamente pienso igual, pienso que hay algo universal, que es supra ser humano, que es lo que nos hace que nos dé cohesión. Creo que igual es así como
puede ser suprahumano, no, creo que puede ser algo que nosotros consideramos que es suprahumano. Capaz que es al mismo tiempo puede ser una construcción social y que en realidad no sea suprahumano, que sea totalmente humano, porque es una construcción nuestra que puede llegar a ser así. No, no es que no lo estoy dando por sentado, pero siento que a veces puede ser que nosotros hayamos formado esa creencia. Pero si nos da cohesión me parece genial porque siento que la cohesión es lo que nos hace progresar y es lo que nos hace vivir en sociedad así no ser imposible. Generalmente cuando traigo a Dios a colación es justamente en pos de eso, de cómo mantenemos la sociedad funcionando y que no se colapse. Porque si no estamos de acuerdo en cosas que son básicas, empecemos a pelear. Como empecemos a hablar, bueno, empecemos a hablar en idiomas distintos, ¿me entendés? Empecemos a entender la misma realidad con palabras distintas y ya no nos podemos comunicar. Sí. Pasa que también no ha habido sociedades, no ha habido civilizaciones sin dioses. Ahí tenés como un dato. Como pensar en las civilizaciones que pienses, las que se te ocurran, sea Mesopotamia, sea Egipto, sea Grecia, por más que eran politeístas, los dioses estaban ordenados bajo Zeus. India tiene sus dioses, también son politeístas. Pero sí, necesitas algo que te mantenga unido. Pero lo tenemos que definir. Y creo que justamente a partir de, no sé, del siglo pasado estamos empezando a reconsiderar eso. Y entiendo el punto, y me parece muy válido el punto este de ¿existe o lo creamos? Como es una imaginación del inconsciente colectivo, la idea de Dios, entiendo el punto y no lo sé. Quizás sea las dos al mismo tiempo, ¿me entendés? Sí. Como Dios nos crea y nosotros creamos a Dios. Me interesa contarte sobre una idea que suelo rebotar, que me parece muy bella y por eso la traigo a colación, se ha ido, que es esta idea de Dios y el hombre, de alguna manera son gemelos. Porque ¿qué es lo que le falta a un ser que es omnipresente, omnipotente, omnisciente y eterno? O sea, todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe y vive para siempre. ¿Qué le falta a ese ser? Y la respuesta a eso es limitación. No puede, el infinito potencial no está concretado en nada. Entonces necesita la limitación en pos de existir. Podemos nosotros considerar el infinito porque somos limitados. Por eso soñamos o tratamos de entender cómo sería un ser con estas características. Y a partir de eso es que lo inventamos, entre comillas. Pero si no hubiera un principio, porque ¿qué pasa? Dios tiene muchas caras o muchos entendimientos y creo que las historias narrativas de la Biblia tratan de entender la naturaleza de Dios. Es el creador del universo. Es esa fuerza que si tratas de reemplazarla, la Torre de Babel va de eso. Cuando te decía esto de empezamos a hablar distintos idiomas, justamente la Torre de Babel va de que esta sociedad tecnológica empieza a tener la idea de crear una torre que se hierga hasta los cielos para reemplazar a Dios con, vamos a decir como esto es una interpretación, el Estado tecnocrático, como 1984, donde el totalitarismo y el Estado todo lo sabe, todo lo ve, ayudado con la tecnología en pos de tomar las decisiones. Si querés reemplazarlo, Dios se enoja, rompe la torre, separa a los hombres y los hace hablar en lenguas distintas. Que creo que es lo que pasa cuando las sociedades se entran en conflicto, como primero tenés una guerra civil y después se disuelven. Pero bueno, creo que de eso van las narrativas de la Biblia, de tratar de explicar la naturaleza de Dios y qué es lo que nos une. Creo que necesitamos definirlo. Creo que no es una buena solución esto de pensar de no hay nada que nos una y la sociedad es únicamente conflictiva y es todo por poder. Si empezás a caer en eso, número uno, entras en paranoia, entras a quemar, como en términos biológicos no es sostenible porque cuando estás en paranoia empezás a quemar más recursos cognitivos y eso es costoso en términos biológicos. Y la otra es que tenés que defenderte. Si cada uno tiene que estar en su casa defendiéndose de que no le roben lo que tiene, no salimos a trabajar. No confiamos en que los bancos van a abrir porque no sabes si te van a robar la plata. La sociedad está basada en confianza. ¿Confianza en qué? En la bondad del individuo, a mi entender. En la bondad y la buena conducta que tenga la colección de individuos. Creo que sin eso colapsamos. ¿Seguimos estando de acuerdo sobre eso? Sí, sí. No tengo nada que agregarte. Bueno, disculpe el monólogo. No, me gusta. Comparte.
Me tiré esos me gusta como cuando están atadas las personas, así como... Cuando estoy viendo tus reels y bueno, te pondría me gusta ahí. Me callo. Me queda la última para hacerte sobre inteligencia artificial, ¿sí? Sí. Me mencionaste trayéndote de vuelta a tribunales y a la realidad y a la proyección que tiene esta tecnología, siendo que el ritmo de avance tecnológico, como no solamente que va mejorando, sino de que cada vez va mejorando en pasos más grandes. Sí. ¿Pensás de que estamos en un futuro próximo, en los próximos 3 a 5 años, en el cual la inteligencia artificial va a tener un rol principal dentro de la justicia, en términos de procesamiento de información, siendo que no necesitas estar limitado por la cantidad de recursos humanos, que me dijiste que los recursos humanos son limitados dentro de tribunales, y la capacidad cognitiva, como más allá de que tenés gente limitada, esa gente que tenés está limitada porque tiene que comer y tiene que dormir. Entonces no tenés las 24 horas de ese ser humano. Siendo que esta herramienta barra agente, porque no sabemos si tiene conciencia o si tiene sus propios objetivos o lo que sea, este nuevo avance tecnológico, potencialmente nueva especie, no tiene esas restricciones biológicas. Por ende puede procesar una cantidad estúpida de información en poco tiempo. Eso hace que las cosas sean más eficientes. ¿Pensás que en los próximos 5 años va a tener un rol principal dentro de la justicia? Eh, no sé si lo llamaría un rol principal, pero sí creo que se va a asimilar como una herramienta, como la herramienta principal para ejercer la labor de justicia. Siento que falta mucho tiempo y no sé si será posible que la inteligencia artificial reemplace al humano, aún con sus limitaciones naturales, como la del sueño, la del hambre, la del descanso, etcétera, la de la energía. Pero sí creo que en muy poco tiempo se tiene que convertir en una herramienta que ayude a la eficiencia del servicio de justicia, porque en eso ya está lista hoy por hoy. No sé si para reemplazarlo, por eso te digo que no se convertiría en protagonista, al menos no en el ni largo ni mediano plazo, porque alucina conceptos que no son considerados moralmente correctos para la sociedad, es decir, que sé que es muy técnica, porque justamente le falta como quizá el enfoque nosotros. Me estoy enroscando, pero estoy tratando en realidad de hacerla simple. Nosotros tenemos un montón de legislación, tanto en Córdoba como en Argentina como en el mundo. La legislación es de tal magnitud que no se puede seguir haciendo leyes porque sí. Uno lo que intenta es economizar y reciclar las leyes. Tenemos leyes capaz que son por ejemplo, yo trabajo en concursos y quiebras y nuestra ley, la última reforma estructural grande fue de 1995. Es decir, que yo hace 30 años ejerzo con la misma ley. Y esto es así porque tenemos leyes para todo. Entonces uno va amoldando las leyes de hace 30 años a las necesidades de la sociedad del 2025. Yo no puedo estar con la cabeza que teníamos en 1995. Necesariamente tengo que pensarlo 30 años después. Pero la ley, el texto sigue siendo el mismo. Todo este análisis, la inteligencia artificial no lo hace, entonces se queda con la literalidad del texto. Una literalidad del texto que yo te dije una ley de 30 años, pero en realidad es joven, al lado de otras leyes que usamos hoy en día. Entonces, eso le falta a la inteligencia, pensar la ley que está leyendo, sacarla de la literalidad y buscar una solución que le sirva a la sociedad del hoy. Además de que tiene alucinaciones que realmente no inventa casos jurisprudenciales o soluciones, o soluciones que no son satisfactorias. Entonces, como reemplazo no, pero como herramienta que ayude inimaginablemente la eficiencia de la labor de la justicia, sí, porque justamente tiene una capacidad de leer una estupidez de contenido como vos me contás en un lapso de ¿cuánto? Medio segundo, resumírtelo, mejorarte argumentos, hacerte ver falencias. Es algo en esto sí la uso, yo la incorporé hace poco, no te voy a mentir, no la uso hace un montón, la usaré hace 10 meses, antes no la usaba, pero en tan solo 10 meses es increíble
la efectividad que me ha dado en el rendimiento de mi trabajo. Sobre todo, por ejemplo, cuando termino un trabajo me gusta que lo lea, siempre borro las iniciales de los nombres porque para cuidar los datos personales, digamos, de las causas, pero me gusta cuando termino algo, dárselo hoy, que me diga, que me la ataque por todos lados. Le pido por favor que me la ataque y que me haga ver los mayores sesgos que tenga mi trabajo. Y hay veces que sé que no estoy de acuerdo con lo que me dice porque era un engreído y no le gusta. No, pero a ver, muchas veces no estoy de acuerdo porque me pasa esto de que se atiene a la literalidad de la ley y muchas otras, por decirte, siempre me encuentra algo que digo, mira, si tiene razón en esto lo voy a cambiar porque no me gusta. Y lo cambio gracias a su crítica. Entre otras cosas, ¿no? Pero creo que es una herramienta sumamente útil para justamente algo que hoy por hoy la gente en la calle te dice que es lo que más disconforme le tiene a la justicia, que es en los tiempos de respuesta jurisdiccional y su efectividad. Sí, bien. O sea, me dijiste, lo que entendí de lo que me dijiste es como que, si bien pensás que no va a ser, me dijiste no va a ser un actor principal, no va a ser un protagonista, creo que a lo que te referiste con eso es a no va a hacer absolutamente todo, pero por lo que me respondiste en completo, pensás que cualquier persona que no la esté usando va a tener un peor argumento o una peor performance, por decir, un peor rendimiento que cualquier persona que la esté usando. Como es una herramienta, pero una herramienta que te puede ayudar a mejorar la calidad de tu argumento en términos de penal, ¿sí? Pero también en términos de decisiones, no me siento cómodo y ojalá que nunca lleguemos a dar toda la confianza en ponerlo en la máquina y el resultado que salga ya está. Como no me gustaría que tome las decisiones, porque si no podés ver en qué se basó para tomar las decisiones, o si puede tergiversar las cosas para plantearte por qué tomó su decisión, como no me gustaría que la máquina decida sobre el destino de una persona. Falibles como somos, me gustaría que quede en manos de la moralidad de una persona. Pero todo el resto me dijiste que se puede obviar y puede ser muy útil, pero hacer que todo sea mucho más rápido y más eficiente. Sí. Entonces, márcame. Si lo entendí bien, es como todo va a ser inteligencia artificial, menos un par de cosas. Márcame esa línea, como qué pensás que no va a ser hecho por la inteligencia artificial dentro del sistema judicial de acá a 5 años. Creo que el límite está en que la persona humana que utiliza la inteligencia artificial para una cuestión jurídica, sobre todo desde dentro del sistema judicial, necesita sí o sí tener el conocimiento suficiente para evaluar la respuesta que te da la inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo necesito estar en un nivel de conocimiento jurídico en el que yo sepa decirle a la inteligencia artificial, ¿me estás hablando bien o me estás hablando mal? Claro. Si yo no sé sobre el tema y le pido por favor a la inteligencia que me haga un trabajo o que me lo explique, yo me quedo sin saber si me tengo que confiar, inexorablemente tengo que confiar al 100% de lo que me dice porque no sé si me está diciendo bien o mal y voy a creer, bueno, la inteligencia artificial es lo más inteligente que hay, así que claramente me está hablando bien. Y lo cierto es que no, en derecho no, muchas veces no, muchas veces sí, pero el sí y el no te lo da el conocimiento que vos tenés. Entonces, la podés usar hasta el nivel de conocimiento que vos tengas para saber si te está hablando bien o te está hablando mal. Te está respondiendo bien o te está hablando mal. Eso por un lado. O sea, el límite es primero que nada la especialización de la persona que está ejerciendo la labor. Sobre el tema. Déjame ver si lo agarré. Sí. La especialización de la persona que está haciendo la labor en pos de ver cuándo se está equivocando. Como si no sabes que algo está mal, si no tenés suficiente conocimiento, no vas a saber si te está tirando fruta. ¿Es por ahí? Claro. Y ahí corro un riesgo muy grande que es tomar lo que me dijo la inteligencia artificial y vertirlo sin saber si está bien o mal lo que estoy implementando. Entonces ese creo que es el mayor riesgo. La falta de conocimiento por la persona que lo usa, o hasta qué punto le vas a usar. Si te estás excediendo en el uso hasta un nivel en el que no sabes decir si está bien o mal lo que te dice y te vas a valer 100% de su respuesta, ahí está mal implementado para mí. Lo que te da el límite de todas las otras cosas, que es que básicamente vos vas a tener que armar algo y la IA está para que te lo corrija y para que vos después corrijas su corrección. Yo creo que ese es el ida y vuelta enriquecedor que podemos utilizar, al menos hoy por hoy, de la inteligencia artificial. Lo que significa que no puede ella hacer todo por nosotros.
Bien, nos quedamos sin batería en la cámara. Pero estamos hablando sobre qué rol va a tener la inteligencia artificial y cómo va a hacer que acorte tiempos Sí. en la justicia. Nos quedamos por ahí. Bueno, como mencionaba, aunque no sé en qué momento se cortó, se quedó sin batería la cámara, pero yo estaba contando que para lo que yo la uso principalmente es para mejorar la redacción de textos, buscar los argumentos falaces que haya yo hecho. Por ejemplo, este argumento es incongruente o es contradictorio con lo que estás diciendo más arriba, no tiene sentido. También lo utilizo para eso y sobre todo, bueno, para la búsqueda de errores, es lo que más lo uso, para la búsqueda de errores. Entonces, por ejemplo, yo contaba hace un ratito, espero no estar repitiendo, que el simple hecho de, por ejemplo, cuando haces una sentencia o un trabajo, el que sea, si es de una magnitud muy grande, capaz que estás 2, 3 semanas leyéndolos una y otra vez, porque en cada ocasión que la lees le encontrás otra cosa para corregir. Entonces es tedioso porque quizá leíste una misma sentencia 5 veces en 2 semanas y son largas, 5 veces es mucho, parece que es poco, dice, ay, pero qué vaga. No, capaz que tuve 2 meses haciendo esa sentencia y leerlas 5 veces me lleva mucho tiempo en el que podría estar trabajando en otra causa, pero lo hago porque cada vez que la vuelvo a leer encuentro otro error y capaz que el plasmarla en inteligencia artificial y decirle, por favor, encontrame todos los errores que tenga, las incongruencias, las contradicciones, simplemente me hacen falta 2 lecturas. La primera y después cuando le corregí la segunda. Eso ya también acorta tiempos de respuesta jurisdiccional, al mismo tiempo que también para algunas cosas menores decirle, bueno, hacémelo vos y la toqueteo hasta el punto de que quede como a mí me gusta. Particularmente hoy por hoy no le digo, haceme todo vos, porque tardo más corrigiendo que haciéndolo yo y que me encuentre los errores. Pero bueno, capaz que en un futuro vamos a un camino en el que sí le puedo decir, haceme esta sentencia con esta solución jurídica y toco algunas correcciones específicas. Y bueno, queda perfecto. Hoy por hoy es mayor el tiempo que te lleva decirle que te haga todo y después corregirlo. Pero para el revés, para que ella te corrija, es sensacional. Entonces, lo que estoy proponiendo en el futuro es que quizás pueda hacer el grueso de la inteligencia artificial y vos corregir un par de cositas y eso lo haría más rápido. ¿Es por ahí? Sí, exactamente eso. Antonella, eso ha sido todo. Antes de irte, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, si quieres ser encontrada por alguna razón en redes sociales, este es el momento. Eh, Si querés. Podemos tomar un café con la persona que quiera, porque no tengo nada para promocionar. Soy Anto.Ambrosio y me siguen alrededor de 1.600 personas, menos, creo que 1.000 personas, 1.100 personas, así que soy una persona común y corriente que no hago nada más que, no sé, me gusta estudiar, me gusta ir a trabajar y me gusta el café y también me gustan los tererés y estamos en verano, así que la persona que quiera platicar sobre cuestiones controversiales como Nacho está totalmente invitada a mandarme un mensaje. Anto, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias.